¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bueno, vamos a hablar hoy de los moluscos. Los moluscos son un filo de invertebrados. Ya hemos hablado de los poríferos, de los celenterios, nidarios, nematodos y platelmintos. Y anélidos, y ahora toca hablar de los moluscos. Sería el segundo grupo más numeroso de todos los invertebrados, por detrás justo de los artrópodos, que son un montón. Ya solamente si metemos los insectos, ¡puf!, tenemos artrópodos para dar y regalar. Sin embargo, de los moluscos, que son bastante antiguos desde el punto de vista geológico, es decir, ya existen desde el periodo cámbrico, hace varios millones de años, en la actualidad encontramos en torno a 100.000 especies, 100.000 especies que se pueden identificar, pero aún le podríamos sumar otras 35.000 especies que ya están extintas. Con respecto a los moluscos, bueno, viene del latín molus, que hace referencia a blando, o que significa blando. Por lo tanto, la primera característica es que tienen el cuerpo blando, muy blandito, muy blandiblú, que podríamos decir, si queremos, ¿no? Blando. Primera característica, súper, mega importante. Vale, segunda cuestión. Bueno, no tiene el cuerpo segmentado, no está hecho por piezas ni articuladas como otros invertebrados que hemos estado viendo, sino muy por el contrario, se puede subdividir por tres partes bien diferenciadas. Una masa visceral, que se encontraría pues recubierta por un manto que protege también esos órganos internos. Encontraríamos también una cabeza y encontraríamos un pie, que sería otro órgano musculoso, que puede servir para la locomoción, es decir, para desplazarse, para excavar o para cazar, según los casos, ¿vale? Ya veremos algunos ejemplos. La simetría de algunos es simetría bilateral, aunque algunos puede que no la tengan. Y más cosas que podemos decir, pues seguramente un montón más. Diríamos también que pueden tener una concha, ¿vale? Una concha externa o una concha interna. En el caso, bueno, del caracol se puede identificar fácilmente. En el caso de otros, pues no está presente, o puede ser también incluso interna. Por ejemplo, el Nautilus es externa, pero en el caso del pulpo, pues no lo es, ¿vale? Podemos identificar en torno a 8 clases dentro de este filo, pero a nosotros solamente nos va a interesar 3, ¿vale? Hablaremos de 3 clases de moluscos. Por una parte, vamos a hablar de los gasterópodos, que hace referencia a por ejemplo, a las cañadillas, es decir, las típicas conchas o conos marinos, y también terrestres como el caracol o la babosa. Podemos también encontrar otra clase que son los bivalvos, compuestos por dos placas articuladas, dos valvas, ¿de acuerdo? Y por último, y no menos importante, de hecho, desde el punto de vista biológico tiene algunos aspectos, algunas cosas que lo hacen más interesante, pues nos referimos a los cefalópodos. Cefalópodos porque tienen una gran cabeza, cabeza, y podos por esos tentáculos que poseen, y que, bueno, podemos contar 10 en el caso de la sepia o un calamar, por ejemplo, o los 8 de los pulpos, con sus ventosas incluidos. Vale, estas son las principales características: esa cabeza, esa masa visceral recubierta por el manto, y ese pie, que ya hemos dicho que pueden tener función locomotora, también para cazar o para excavar, como pasa, por ejemplo, en algunos bivalvos que tienen ese pie excavador. Entonces, yo ya no aparezco más, ahora voy a hablar un rato con imágenes y seguir comentando algunas de sus características en cuanto a su alimentación, que pueden ser filtradores como los bivalvos, carnívoros como los cefalópodos, o herbívoros como los gasterópodos, y también hablaremos un poquito de su reproducción, que bueno, es sexual, y un poquito las características generales, ¿vale? Vamos allá, ¿no? Pues venga, vamos allá. Bien, antes de hablar de la alimentación, tenemos aquí una imagen de la anatomía para poder apreciar el manto, la boca, también el pie y otros órganos, como también la cabeza, también vemos el corazón, las branquias, etc. Bueno, la alimentación puede ser de 3 tipos, como estas almejas que tenemos aquí, y como muchos bivalvos, filtradores, filtran el alimento que viene del agua.
o que les llega del agua. Pueden ser carnívoros, como muchos cefalópodos, el caso de este pulpo que tenemos aquí, o las cañadillas, por poner otro ejemplo. O pueden ser herbívoros, como por poner un caso, muchas lapas o los caracoles terrestres. Aquí podemos apreciar en estas imágenes cómo es también su anatomía y su estructura interna con la diversidad de órganos que poseen, los tentáculos, el ojo, todas esas componentes. Vemos que muchos de ellos son acuáticos, por lo tanto respiran por branquias, mientras que otros, los terrestres, respiran utilizando la cavidad paleal, que hace las veces de pulmón y que aquí más o menos podemos apreciar. Bien, con respecto a la reproducción, aquí vemos una sepia que está ahí en el agua tan tranquila. Se reproducen la mayor parte, bueno, todos sexualmente, aunque de forma muy variada según cómo sea el grupo. Algunos son unisexuales, como el caso de esta sepia, aquí vemos ese apareamiento, están bien claros los diferentes sexos. Otros son hermafroditas, como el caso del caracol de huerta, por poner un caso. Muchos otros moluscos terrestres, el desarrollo es directo porque dentro del huevo se forman individuos similares a los adultos. También ocurre lo mismo como el caso de estas sepias que acaban depositando los huevos. Aquí los vemos y cuando nacen son sepias muy pequeñitas, de apenas unos milímetros. La mayoría, sin embargo, de los moluscos acuáticos tiene un desarrollo indirecto, ya que primero se originan unas larvas ciliadas, esas plánulas que van flotando y van nadando libremente, formando el plancton, hasta que adquieren forma de adultos. Cuando eso ocurre, tienen una concha y cuando tienen la concha, pues muchos de ellos viven en el fondo. Estos que estamos viendo aquí son mejillones, ¿vale? Que están aquí siendo parte de los bivalvos. Por lo tanto, reproducción sexual con dos individuos y dos gametos bien diferenciados. Los gasterópodos o gastrópodas es una clase de moluscos que cuenta con más de 75.000 especies vivas, lo cual es decir bastante, y que deben su nombre a que tienen el pie en el que arrastran situado en la zona ventral, la parte inferior, que es donde se encuentra el estómago. Se ha adaptado a la locomoción y le sirve para desplazarse. Aquí tengo un vídeo mío, este soy yo y mi perra está ahí detrás, enseñando un poquito sus características. Muchos de ellos, como esta de la imagen, cuentan con una concha muchas veces plana, en el caso de las lapas, o enrollada en espiral, como este caracol que tenemos aquí tan sencillo, caracol de monte. Otros, sin embargo, carecen de ella, como el caso de las babosas. Esa concha que vemos ahí protege una cavidad llamada cavidad paleal, que ya hemos mencionado. En los acuáticos alberga branquias, mientras que en los terrestres, como este caso que tenemos aquí tan tranquilo, tienen unas paredes muy finas y ricas en venas y arterias y actúa como pulmón. Aquí se está alimentando. La alimentación, bueno, se lleva a cabo a través de un órgano que poseen en la cabeza, en la cual, como podemos apreciar aquí, cuenta con unos tentáculos que son sensibles al tacto, al olfato y a la visión, y una especie de lengua erizada con dentículos muy pequeñitos que reciben el nombre de rádula, con la que desmenuzan el alimento. Aquí vemos en cámara lenta cómo es la rádula de un gasterópodo, ¿vale? En este caso, bueno, no alcanzo a identificar, probablemente se trate de uno marino, pero les voy a mostrar ahora otro ejemplo de ese otro gasterópodo. Vemos aquí, es un animal perfecto para identificar muy bien la concha, el manto y el pie, ¿vale? Poseen asimismo, bueno, dentro de la masa visceral, pues cuentan con el estómago en su interior, también cuentan con el aparato reproductor. Y bueno, en esta imagen que he puesto aquí a cámara rápida, podemos apreciar con esa rádula como este caracol se está comiendo, como buen herbívoro que es, una lechuguita, ¿vale? Está puesto bastante más rápido, no es que van tan rápido, tan al fuego. Pero podemos ver muy bien ahí pues sus ojos, esos tentáculos que presentan y cómo con esa boca y esa rádula que recordemos que es una lengua erizada con dentículos van cortando y van ingiriendo toda esa lechuguita, ¿no? Ahí tiene ya su almuerzo o su desayuno, no sabemos muy bien. O quizás sea la cena, no lo sé. Los bivalvos o pelecípodos son seres vivos, como ya sabemos, pertenecientes al filo moluscos de la clase Bivalvia. Son moluscos acuáticos, como bien estamos viendo aquí con esta imagen de mejillón. La mayor parte de ellos marinos viven en el mar, que suelen estar enterrados en el fondo o en algunos casos adheridos a las rocas, aunque es verdad que hay algunos que se desplazan más que otros. Se caracterizan, como podemos apreciar aquí, porque el manto segrega una concha formada por dos piezas denominadas valvas, de ahí lo de bivalvos, dos valvas. No tienen una cabeza diferenciada ni tampoco poseen una rádula. ¿Por qué? Pues porque como estamos apreciando en esta imagen de aquí, son prácticamente filtradores.
Se alimentan cogiendo el agua a través de unos tubos denominados sifones y la filtran mediante sus branquias, donde queda retenido el alimento que éste contiene, como estamos viendo por aquí. Algunos de ellos se desplazan con un pie en forma de pala para excavar la arena y también para esconderse. Vamos a ver ahora. Aquí lo vamos a apreciar, ese pie excavador, en un momento lo vamos a ver en cuanto abra esas dos valvas. Que recordemos que bueno, podemos encontrar aquí mejillones, ostras, navajas. Bueno, ahí lo podemos apreciar, ese pie, ¿no? Que se emplea como pala. En este caso no se está moviendo mucho, pero sí podemos ver cómo aparece una pequeña palita que van excavando y les permite también, como antes decía, esconderse. Vale, muy interesante, hay una gran variedad, hablamos de más de, ahí está, ahí lo podemos ver, más de 13.000 especies que se identifican. Bueno, vamos a terminar con la última clase de los moluscos, los cefalópodos, que son mis favoritos, la verdad. Hay como unas 700 especies más o menos, y se llaman así porque cefa viene de cabeza y pie y podo viene de pie, de ahí lo de cefalópodos. ¿Y qué ocurre con ellos? Bueno, que son moluscos marinos, como vemos, tienen una forma muy particular, parecen de otro planeta. Que poseen un pie que está unido a la cabeza. Ese pie se divide a su vez en muchos tentáculos que a su vez están provistos de ventosas, las cuales pues rodean también su boca. Algunos son pues, los que estamos viendo por aquí. Vemos el caso de una sepia, que este es el caso de aquí. Vemos también los pulpos, como este otro que está aquí mimetizado y oculto, y parece que también durmiendo, o el caso de los calamares y además también los nautilos, de los cuales veremos. El pulpo aquí está tranquilito, un poco oculto, bastante grande, como pueden apreciar, esto es una sepia. Bien, los pulpos no poseen concha y presentan 8 tentáculos. Sin embargo, esta sepia que vemos aquí, que está ahí estando quieta y es capaz de mantenerse en la misma posición pese al movimiento del agua. Pues las sepias y los calamares tienen una concha en su interior y poseen nada más y nada menos que 10 tentáculos, 2 de los cuales pues, se emplean sobre todo para cazar. Veremos el Nautilus, que tiene una concha externa y muchos tentáculos, del cual hablaremos más adelante. ¿Por qué son tan interesantes los cefalópodos? Bueno, por muchísimas cosas, aquí vemos cómo se va desplazando, pero sobre todo por lo bien desarrollado que se encuentra el cerebro y los ojos, que son los más desarrollados dentro del grupo de los invertebrados, como ya hemos comentado en más de una ocasión. Todos ellos, bueno, pues son carnívoros y capturan a sus presas con los tentáculos que, como ya dije antes, rodean su boca. Aquí vemos el caso de un calamar. Con ella boca lo trituran y con 2 piezas duras que encajan, denominado pico del oro, poseen además una especie de lengua llamada rábula. ¿Qué estamos viendo aquí? Pues nada más y nada menos que la tinta que emplean para escaparse y que la expulsan por un orificio que se denomina sifón. En este caso estamos viendo aquí a un nautilus que quería mostrarles. Bueno, hay que mencionar también que aquí vemos el sifón también, que también vemos que tiene una función para poder desplazarse, y eso comunica con la cavidad paleal en cuyo interior encontramos o se encuentran alojadas las branquias, que recordemos es el órgano que emplean para respirar, dado que son seres acuáticos. Aquí vemos muy bien ese Nautilus, un poco lentorro, muy atípico. Vemos que también como consecuencia de que no ve lo que pasa, se va a chocar aquí. Pero bueno, muy interesante, con esa concha externa y con una grandísima cantidad de tentáculos, mucho más que en los otros casos. Vamos a ver ahora, el pobrecito está dando golpes aquí en este documental que hemos visto. Vamos a ver ahora cómo se alimentan, ¿vale? A continuación. Vale, aquí ahora lo vamos a ver en esta pecerita. Le van a dar una gamba y vemos como tiene una grandísima cantidad de tentáculos. Vemos también el ojo, que ya hemos mencionado, y se va a llevar esa gamba a la boca. Vemos que el Nautilus es además un ser bastante prehistórico, ¿no? Los moluscos, bueno, aparecieron hace muchísimo tiempo y algunos se han mantenido más o menos similares a como lo eran hace millones de años, ¿no? Vemos que aquí se está comiendo, como buen carnívoro que es, este crustáceo, que es la gambilla que se está llevando, ¿no? Ven los diferentes tentáculos cómo la atrapan y cómo poco a poco la van ingiriendo. Bien, antes de eso, bueno, para concluir les voy a poner también un vídeo del cual ya hemos hablado. Hay que decir, ya lo dije antes, que se camuflan. Les pongo un vídeo ahora de cómo un pulpo va a luchar y a ver si se come a un tiburón. Lo dejo ya con otra voz. La palabra cefalópodo viene de cabeza y pie, y el pulpo, primo de estos calamares, lo ilustra perfectamente. De la cabeza parten 8 patas.
es sorprendentemente inteligente y un maestro del camuflaje. Es capaz de introducirse en casi cualquier grieta y hacerse casi invisible para sus depredadores y sus presas. A la velocidad del rayo, este tiburón de aspecto fiero queda atrapado en un abrazo mortal. No podrá escapar de las ventosas de sus brazos, ni de su veneno paralizador. Después, el pulpo se lo llevará para despedazarlo con el afilado pico que oculta. Impresionante este fragmento del documental con el pulpo atrapando el tiburón, ¿eh? Bien, pues con este calamar chiquirín, o quizás con este legendario pirata de las leyendas de Piratas del Caribe, Davy Jones, nos despedimos. O bueno, o vamos a ver, quizás con esta otra babosa del orden pulmonata, decimos adiós al repaso de los moluscos. Espero que hayan aprendido, nos hayamos entretenido y nos haya gustado. Chao y hasta la próxima.